Felipe va a estar ahí haciendo las demostraciones y nosotros en dado momento le hacemos las preguntas que tengan para, pues para no ir cortando con el audio. Todos cerramos los micrófonos y Felipe, adelante. Muchas gracias. Vale, listo. Bueno, gente, entonces ahora sí arrancamos. Como les decía, bueno, el día de hoy vamos a analizar Rencos RAT. Vamos a realizar todo el proceso de análisis desde una muestra empaquetada hasta automatizar con un script en Python la extracción de la configuración del troyano. Quiero enfocarme puntualmente en el proceso básicamente son 5 pasos que yo siempre utilizo y he desarrollado, o una forma de pensar que he desarrollado durante el análisis de malware para que no estemos tan perdidos siempre que nos enfrentemos a una muestra desconocida. Puntualmente recuerdo hace más o menos como 4 o 5 años que inicié, siempre que yo leía un libro de análisis de malware, lo primero que me decía era análisis estático, análisis dinámico, y habían muchos conceptos, pero no había una lógica muy clara para realizar el análisis. Por lo que en un inicio fue supremamente difícil tratar de entender y arrancar directamente a analizar Assembler y ese tipo de cosas. Por lo que fue la experiencia y pues hay muchísima comunidad activa en Twitter que lo va uno guiando para eso. Básicamente lo que queremos hacer el día de hoy es eso con Rencos. Como les decía previamente, Rencos es un troyano de acceso remoto, ofrece características muy particulares para los atacantes. Dentro de esas tenemos keylogger, tenemos instalación de descarga e instalación de ejecutables adicionales, nos permiten hacer un remote screen, bueno, tiene un gestor de archivos, scripting, tiene un poco de cosas que es algo pues bastante interesante para un atacante. Adicional a eso, Rencos RAT se consigue, se puede ver muy fácil en los trackers que hay online. Es una muestra de malware que es muy utilizada, como les digo, está como en el top 10 de AnyRun, eso es uno, y si ustedes buscan en YouTube hay mucha documentación de cómo hacer la instalación, por lo que a pesar de ser un ataque muy conocido, todavía es bastante importante. No siendo más, arranquemos. Listo, para eso, ¿con qué vamos a arrancar? Puntualmente tenemos una muestra de malware, un Rencos que me encontré por allí, y esta muestra vamos a asumir que no conocemos nada. Simplemente es un archivo que acabamos de encontrar, estamos en nuestra respuesta a incidentes y tenemos que empezar a ir investigando qué está pasando con este archivo. Como les decía, durante el tiempo que llevo analizando malware, alrededor de 4 o 5 años, hice una pequeña checklist que vale la pena tengan muy presente cuando se enfrentan a un archivo. Y pues la muestro acá. Puntualmente son 6 pasitos. Ténganlos ahí presentes, siempre. La primera lo primero que tenemos que buscar siempre es entender si el archivo que nosotros estamos analizando está empaquetado o no. Entender un poco el concepto de empaquetado, palabras más, palabras menos, el malware es como una cebolla, y lo que hacen los atacantes es la capa principal, el ataque como tal, el ataque puntual, es generalmente muy reconocido por los antivirus. Así que lo que hacen es agregar como unas capas adicionales que modifican la estructura externa del archivo, sin embargo el comportamiento se mantiene, y eso es importante, ¿listo? En el fondo siempre va a ser el mismo troyano, pero visto desde la parte exterior es un troyano totalmente diferente. Y generalmente un analista de malware lo primero que va a encontrar es un packer. Aprender a entender y a conocer los packers es algo supremamente importante. De lo contrario, nos vamos a quedar en algo
nos vamos a demorar muchísimo tiempo en el análisis porque vamos a analizar código que realmente no nos da valor. Y justamente por eso tenemos que resolver la primera pregunta. El archivo está empaquetado. Arranquemos solucionando esto. Como les decía, tengo este archivo. Este archivo pues lo encontré por ahí y no sé nada de él. Lo primero que yo hago rápidamente es echarle una vista aquí en Detect It Easy. Y yo siempre me voy a entropía. El análisis entrópico es algo que vale la pena mirarlo. La razón de esto, la razón de mirar la entropía de un malware es que generalmente cuando alta entropía implica que hay una encripción, hay algún tipo de ofuscación o encripción que trata de volver la data aleatoria. Y por eso, siempre que un archivo tenga alta entropía, es muy probable que haya sido empaquetado. En este caso, nuestro archivito es un archivo que tiene una entropía del 88%. Cuando digo alta entropía, es una entropía cercana a 8. En este caso, la entropía, estamos hablando de 7, es bastante cercana. Y es más, Detect It Easy nos dice esto probablemente está empaquetado. Ok, hay algo que nos toca retirar de ahí. Otra cosa importante, en este caso, una vez vemos el archivo, dice que es un .NET, la librería con la que fue compilada es .NET versión 4.0. Aquí tenemos dos cosas. La primera es, podemos utilizar DNS Spy, que es un debugger de .NET, o simplemente empezar a mirar con el archivo que puede salir. Yo, en este momento del análisis, lo primero que hago es tratar de entender qué está pasando. Entonces, arranquemos. No me voy a dedicar a análisis estático en este momento, simplemente sé que la información que necesitaba era, tengo un archivo de entropía probablemente empaquetado, y lo que voy a hacer es abrir dos herramientas que probablemente ustedes conocen. La primera es Process Monitor, la segunda es Process Hacker, no más. Lo que voy a hacer es simplemente doble clic, ejecutar y esperar. Como se dan cuenta, en este momento, cuando se ejecutó, empezó a hacer algún procedimiento, no sé, démosle un tiempo, y esperemos a ver qué pasa. Simplemente eso. Yo no me pongo en este momento a mirar con mucho stream, mucha cosa, sino que la forma como yo identifico packers es comparando lo que yo vi durante la ejecución es similar a lo que había a la información estática. Es ese contraste lo que a uno realmente le da la seguridad de saber si algo está empaquetado o no. Como se acabaron de dar cuenta, aquí hubo un cambio. Ya vamos a verlo con más detalle en Process Monitor. Básicamente, si nos vamos por acá a Tools y entramos a Process Tree, vamos a ver algo, y es que el proceso inicial, aquí en este caso, generó un subproceso que era como probablemente una tarea. Es más, aquí dejó el comando que utilizó, y posteriormente generó aquí un proceso hijo que es el que continúa en la ejecución. Si se dan cuenta, como siguiendo el flujo, el proceso padre inició, se generó aquí una tarea, listo, aquí tiene como creó una tarea asociada a un archivo, y finalmente lo que hizo fue generar un proceso hijo, y ese proceso hijo es el que continúa la ejecución. Esto es un comportamiento muy típico de inyección de código que utiliza el malware, y esto ya lo da la experiencia. Una de las técnicas más utilizadas por el malware para hacer esto se llama Process Hollowing. Les voy a explicar dos formas de desempaquetar la muestra. Una, utilizando el conocimiento de Process Hollowing, y otra sin utilizar el conocimiento de Process Hollowing. La primera es como, si tenemos afán, no conocemos nada
de Process Halloween, digo, esa es la segunda, no conocemos nada de Process Halloween, tenemos que encontrar qué es lo que está pasando en nuestra máquina. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Process DOM. Yo les creo que por el grupo les puedo pasar el link de la herramienta, pues la buscamos en un momento, pero es este, Process DOM. Es una herramienta de consola y es la primera herramienta que yo utilicé para desempaquetar muestras. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir la consola, CMD, y vamos a enviar acá nuestro ejecutable. Como estoy ejecutando en una máquina de 32 bits, pues simplemente necesito el ejecutable 32 bits, le doy menos PID y nos vamos a esta parte a el PID del proceso que queremos, que sería 2304. Cuando ejecuto esto, ¿qué va a pasar? La herramienta lo que nos va a hacer es dumpear cada una de los ejecutables que fueron mapeados en el espacio de memoria asociado a ese proceso. Y lo que vamos a hacer ahí es simplemente buscar en ese espacio, bueno, en los DOMs de ese espacio de memoria, el archivo que nos interesa. Y ya les digo, eso me lo dejo acá. Aquí es donde nos dumpió todo. Cosas importantes. Yo lo que me fijo son o en los hidden modules o en los que tienen icono. Y algo muy curioso que sale a la luz, a la vista directamente, es que hay dos ejecutables con icono puntualmente. Uno es el ejecutable que tenía el icono original, si se dan cuenta, y hay otro ejecutable que tiene un icono diferente. Este nuevo ejecutable, si lo miramos, miremoslo con Detective, ya es un ejecutable que está compilado en C++, y su entropía, cuando lo analizamos, no es tan alta como la anterior. Y, cosas interesantes, la herramienta ya nos dice no está empaquetado. Esa es la forma más sencilla que yo vi en un momento de desempaquetar. Algo también muy, muy interesante que podemos revisar es que si nos dirigimos directamente con este con este ejecutable que extrajimos de la memoria y nos vamos a la sección de strings puntualmente, vamos a ver que empieza a ver directamente ya como una relación de lo que había de lo que hay en el ejecutable o el ejecutable que estamos buscando. En este caso, primera cosa, breakingsecurity.net. Si nos devolvemos un poco a Rencos, breakingsecurity.net es el desarrollador, es decir, estamos por buen camino. Continuamos, ya vemos que dice Explorer, Administrator, License Code, bajemos. Shell, WScript Shell, ya empiezan a existir como cosas más interesantes dentro de los strings propiamente. Es más, no hay que hacer ningún tipo de análisis más robusto para determinar con qué tipo de malware nos estamos enfrentando. Y por lo menos ya de una aquí la funcionalidad empieza como a ser muy clara. Keylogger, dice por acá, offline keylogger, uploaded file. Ya en un momento les respondo a las preguntas, que es que hay como un lag. Bueno, como les decía, aquí mirando los strings, ya podemos empezar a ver más cosas. Este tipo de archivo puede subir información a un servidor de comando y control, puede descargar archivos, puede buscar en directorios, tiene aquí como tal ya su keylogger, puede copiar del clipboard de una, simplemente conociendo los strings. En este caso también puede robar información de los navegadores, simplemente
conociendo los strings obtenemos eso. Esta es la forma sencilla de desempaquetar un archivo. Contra que tiene desempaquetar un archivo así muy rápidamente es que en muchos casos el archivo que extraemos está dañado, no puede ser ejecutado, básicamente porque cuando extraemos el archivo de memoria no existe básicamente el cargador de Windows, el loader que tiene Windows por defecto no puede cargarlo nuevamente porque las secciones están desalineadas. Eso es algo que después vale la pena ver, pero por el momento nos enfocamos en eso. ¿Listo? Paso número 1 para extraer información rápida de un troyano, esta. Cosas también interesantes. Aquí sí vale la pena hacer todo el análisis estático. Encontramos una carpeta en los resources que se llama settings y pues settings, configuración, eso es algo que generalmente guarda información valiosa para nosotros. Hasta el momento tengámoslo ahí y respondo preguntas. Bueno, dicen, para desempaquetar malware, puntos claves. Lo primero es entender el tipo de... entender el comportamiento del malware y tratar de asociar ese comportamiento a un comportamiento previamente visto. Como yo les dije, cuando se ejecutó la muestra y yo abrí aquí el process tree, yo vi que se generó una serie, se generó un proceso hijo y el proceso hijo fue el que continuó, el proceso padre murió. Eso generalmente ocurre cuando hay inyección de código. En ese caso puntual, yo digo, ok, esto puede ser un proceso Halloween, ya les muestro cómo desempaquetarlo de otra forma, que es un poco más profesional. Pero puntualmente tenemos, desempaquetar malware es más como entender y tratar de asociar un comportamiento que vemos durante la ejecución del malware con algún tipo de empaquetamiento conocido. Después vale la pena que veamos eso, pero en este caso, para hacerlo más sencillo, dejémoslo hasta ahí. En el caso de entropía, les explico un poco. Entropía. Estamos hablando tal cual de la entropía de Shannon y es justamente qué tan aleatoria es la información en un segmento de código en este caso. Cuando la entropía es alta, la información es muy aleatoria y eso quiere decir que fue probablemente encriptada. Cuando la entropía es baja, no es aleatorio y nosotros como seres humanos siempre vamos a programar de una manera no tan aleatoria. ¿Por qué? Porque, o si no, no lo entenderíamos. Nuestros sistemas nunca funcionarían si la entropía fuera pues totalmente alta. No funcionaría nada. Bueno, ese es número 1, cómo desempaquetar. Ahí que hicimos, respondimos las 2 primeras preguntas. ¿El archivo está empaquetado? Sí. ¿Por qué? Porque básicamente vimos que algo raro pasó. Cuando lo ejecutamos vimos que algo raro pasó y se creó un proceso hijo, cosas que realmente no es muy común que pase en un software normal, convencional. Adicional a eso, si miramos los strings que tenía nuestro ejecutable inicial y comparamos con su comportamiento, vamos a ver que hay cosas que no cuadran. Entonces, esa también es otra forma de ver que hay un packer. No quiero como profundizar más para que no nos volvamos locos, pero si hacemos esa misma prueba, básicamente vamos a ver que los strings que tenía el ejecutable inicial nunca de rangos. Así que siempre que se sienten a analizar un malware, lo primero que piensen es si hay... Bueno, cerremos, vamos a matar el proceso y les muestro la segunda forma rápidamente y con eso ya podemos arrancar con todos los poderes. Listo, matemos el programa.
He visto en casos donde... Sí, sí, sí. Es muy común encontrar el tipo de empaquetado es muy... Depende mucho del desarrollador, existen con Exor, RC4, hay diferentes tipos. Ya eso depende básicamente de cómo el desarrollador del Packer los trabaja, pero lo importante es que nosotros tenemos que tratar de evitar el Packer lo más que podamos para enfocarnos en la muestra. Analizar el Packer no tiene mucho sentido personalmente porque es algo que siempre van a estar cambiando, mientras que analizar el malware sí tiene sentido porque es lo que no cambia del ataque. Generalmente la entropía es alta a partir de, yo creo que 7, sí, después de 7, pero eso se puede ver en la gráfica. Si una sección de código, ya les muestro en esta gráfica de entropía, si una sección de código tiene una entropía casi constante, que es lo que pasaba con, hagamos una comparación rápida, acá, desde aquí dice, entropía. Vean que tiene una entropía constante casi en 8. O sea, esta parte es impresionante. Aquí 8 es aquí arriba, esta cosa es demasiado alta y es casi constante, eso no es normal. ¿Vale? No sé. Ya. Vale, listo. Vale. Continuamos. Les voy a mostrar otra forma de ya desempaquetar de una manera un poco más profesional esta misma muestra. Y es la siguiente. Como les decía inicialmente, esta muestra me parece, a mí, ya cerramos todo, estudio, de acuerdo a lo que vimos durante su ejecución, en la que se creaba un proceso hijo, a mí personalmente me suena a que utiliza lo que se llama Process Halloween. Si vamos a Mitre, justamente a la parte Process Halloween, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas APIs de Windows que se utilizan para que se haga ese Process Halloween. ¿Qué es Process Halloween? Palabras más, palabras menos. Process Halloween es una forma de inyectar código en un proceso. Básicamente, iniciamos un proceso en modo suspendido, borramos todo el código original que tenía y reemplazamos ese código por el código malicioso que queremos. Para que esto funcione se utilizan las APIs de Windows, create process, un map, sería esta, create process. Utilizamos un map view of section, un map puede ser ZWNT, virtual alloc x, que es el que me aloca una sección de memoria en el proceso externo. Está el write process memory, set thread context y resume thread. Importante, y casi siempre así es como captura process Halloween. Si nosotros nos vamos directamente al write process memory, va a ser, nos vamos al punto en donde se va a realizar la escritura del código. Bueno, ok, listo. Entonces, cuando estemos luchando contra un packer que utilice Process Halloween, que generalmente los de .NET utilizan siempre, les aconsejo, busquen el API de Write Process Memory y miremos cuál es el buffer que se va a escribir. Básicamente vamos a hacer eso. Entonces nos devolvemos, vamos a abrirlo en un debugger y nos fuimos. Esta va a ser más interesante. Lo que vamos a hacer es poner un breakpoint en write process memory de nada de
no vamos a poner breakpoints en ninguna otra cosa, porque lo que queremos es tratar de capturar el código una vez se ejecuta, no, una vez está listo para ser escrito en el nuevo proceso. Y le damos a play, nomás. Bueno, esperamos. Voy a abrir aquí también. Tengo Process Hacker monitoreando nuestro proceso. Nosotros nos dimos cuenta previamente que el proceso pues se demoraba un tiempo. Démosle un tiempo, mientras tanto hagan sus preguntas, lo voy mirando. Y ustedes me van contando de pronto si tienen alguna otra pregunta. Perfecto. Como se dieron cuenta, en este momento se creó el proceso hijo, y en ese instante, ¿qué pasó? Hay un breakpoint en Write Process Memory. Si nos vamos a la documentación de Write Process Memory, vemos que aquí en esta parte del debugger se ven los argumentos. Entonces, el primero es un handle al proceso que se va a escribir. El segundo es la posición de memoria donde se va a escribir. El tercero es el buffer de memoria donde está el contenido que vamos a escribir. Y como les decía, a mí me interesa que el buffer de memoria donde se va a escribir. Punto. No más. Clic derecho. En esa parte. Clic derecho. Y le doy Follow in DOM. No más. Clic derecho, Follow in DOM en el tercer argumento. No más. En el dump que vemos acá vamos a ver algo que dice MZ. MZ, siempre que lo vean, alégrense, porque quiere decir que estamos encontrando un ejecutable de Windows. Y pues posteriormente vamos a ver algo que dice This program cannot be run in DOS. DOS, eso quiere decir que ese es básicamente el mensaje que hace compatible a cualquier ejecutable de Windows en DOS. Como ya conocemos que esto es un ejecutable, lo que vamos a hacer es clic derecho, Follow in Memory Map, y vamos a dumpear esa sección, no más. Vamos a dumpearla. Y les voy a mostrar algo bien chévere que encontré durante este análisis. Entonces, estamos respondiendo, como les digo, las dos primeras preguntas. Esto lo vamos a pasar por el editor de Exa. Y como les digo, MZ es lo que nos alegra la vida. MZ. Nos vamos a MZ y buscamos todos los MZs. Hay MZs importantes. Está este. Hay un programa de Windows ahí. Y está este, otro ejecutable de Windows. Hay dos. Hay dos y vale la pena extraerlos los dos. Entonces, ¿cómo lo extraigo? Básicamente, selecciono MZ y selecciono aquí en Edit, Select Block y una longitud grande. No importa que haya algo que llaman overlay, no nos interesa, simplemente quiero extraer la sección de memoria que contiene el ejecutable. Lo que voy a hacer es crear uno nuevo, lo copio, lo pego. Este es el primero. Y el otro que vi por acá, que era este, otro MZ, puede ser exactamente lo mismo. Lo que vamos a ganar con esto es que, visto el análisis desde esta forma, obtuvimos dos ejecutables, cosa que no hicimos en la vez pasada, que simplemente fue como, digamos que a lo maldita sea. Pero aquí vamos a ver un poco más de detalle, justamente porque sabíamos lo de Process Halloween. Vámonos con este, ya, ok, igual, estoy poniendo una dirección bastante grande, es para que, yo sé que me va a quedar el archivo más grande de lo normal, pero el archivo va a ser totalmente útil. Aquí me preguntan, ¿cómo detectar la carga útil? Yo siempre me enfoco en buscar en la memoria lo que sea MZ, lo que tenga el header de MZ, o el header de un ejecutable de Windows. Listo, lo que vamos a hacer es ya guardo acá, y ese sería
sample, no, extracted 1, pongámosle. Extracted 1. .exe. Y por este lado nos vamos con save as y pongámosle extracted 2.exe. Fueron dos ejecutables que salieron de la memoria del proceso inicial. Y uno, ya lo habíamos visto, acuérdense del icono, este es Rencos. El otro no lo conocíamos. Echémosle una mirada al otro. El otro, si lo pasamos por Detect Easy, nos dice que también es un .NET, entropía no es una entropía tan alta, no, mentiras, esta sí tiene una entropía alta realmente, es decir, este guarda como su secreto. Y como es de .NET, pues simplemente quiero echarle una revisión rápida en DNS Spy. DNS Spy es la herramienta que utilizo para analizar .NET. Cosas importantes, tal cual como lo lancé, esto está ofuscado, es decir, no se puede analizar muy rápidamente, pero hay algo que cuando analicen .NET siempre va a ser muy interesante. Bueno, entonces, ya te respondo la pregunta, dame un segundo. Entonces, lo que vamos a utilizar es, aquí nos vamos a aplicaciones que tengo por aquí. Hay algo que se llama D4Dot, es como Desobfuscator for .NET, algo así. Y, vale, nos vamos, lo que vamos a hacer es, enviamos este y enviamos este, pum, enter. Lo que nos va a hacer es generar otro archivo que ya está desofuscado, y si lo pasamos por DNS Spy nuevamente, la muestra desofuscada, ya vamos a ver cosas interesantes, que es lo que les quería mostrar. Si nos vamos a esta clasecilla, clase 12, bajamos un poquito. ¿Se acuerdan por ahí que cuando se ejecutó la tarea se creó como un servicio? Bueno, eso pasó acá. Y número 2, creo que vémoslo acá. Cuando se ejecutó la tarea, que esto fue acá, fue esto, create, then, updates, bla, 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 XML, eso ocurrió acá, es decir, esta muestra se ejecutó. Y por otro lado, si bajamos, recordemos las APIs que utilizaba Process Following. Una era Create Process Memory, Create Process, aquí está, 1. La siguiente era un Map View of Section, 2. Write Process Memory, 3. Virtual Log, 4. Está Set Thread Context y Resume Thread. Es decir, este es el código que realmente hace la inyección. Según lo que vimos ahí, básicamente, cuando se ejecutó el primer ejecutable, el .NET lo que hace es cargar este ejecutable. Este es el que hace la inyección de código en el otro proceso, que es el proceso hijo que estamos viendo. Cosas importantes también, si nos ponemos ya a analizar estos métodos, y eso fue lo que vi por ahí. A ver, echémosle una mirada. Clase 5. A ver. Find process. Ok, perfecto. Si se fijan aquí en esta parte, en este código es donde está todo lo que es el anti-debugging, todas las protecciones. Este binario es el que las hace, porque está buscando por DLLs que siempre, generalmente son utilizados por sandboxes. Busca si la muestra fue nombrada como sandbox, si dice malware por un lado, si dice virus, si dice sample. Es decir, esto es anti-análisis. Y esta parte de acá es anti-VM, porque está buscando VirtualBox, está buscando VMware, está buscando, está por aquí, QEMU, que es lo que yo utilizo.
Sí, exacto, Lazarus decía por ahí. Pero este código lo único que hace es un loader. La primera parte arranca, lanza, el primer archivo arranca, que es el primer ejecutable que tenemos, que es este de Google Chrome, digámoslo así. Este cuando lanza, lo que hace es desempaquetar en su propia memoria esto, que es básicamente las protecciones. Una vez él pasa todas las protecciones, ahí sí hace la inyección utilizando Process Halloween. Eso ténganlo presente. Simplemente esto es para que vean la diferencia entre saber, en hacer el análisis como a la maldita sea utilizando la herramienta que les mostré o ya con un poco más de conciencia de lo que está pasando. Perfecto. Hasta ahí creo que estamos todos claros. Lo primero, ya en este momento, ¿qué resolvimos? ¿Qué lo resolvimos? Una, ¿el archivo está empaquetado? Sí. Dos, ¿cómo lo desempaqueto? Hay dos formas. Cuando no sabemos mucho, utilizar herramientas que nos ayuden. Y el archivo número, ¿está empaquetado? Sí. ¿Cómo lo desempaqueto? Si no sabemos cómo desempaquetarlo, debemos utilizar herramientas que nos ayuden, sandboxes, hay diferentes estrategias. Si no sabemos, si sabemos ya cómo, tenemos un poco más de experiencia, podemos hacerlo manualmente. Perfecto. Ahora sí, nos vamos a la pregunta número 3. ¿Qué es lo más importante, qué es lo más interesante del archivo? Entonces para responder esa, lo que vamos a hacer es cerrar el resto de aplicaciones. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Y nos vamos con este de acá. Yo creo que podemos matar este proceso. Y vámonos. Me preguntan aquí, ¿se podría aplicar esto con un ELF? La metodología es exactamente la misma. Las herramientas son las que van a cambiar. Yo experiencia tengo con ejecutables de Windows, de Android un poco, y ahí sí, en lo que es Linux, no soy muy bueno. Nunca he analizado un malware de Linux. Entonces, pero la metodología es exactamente la misma. Entonces vamos a terminar el proceso. Algo importante, nuestro archivo desempaquetado que ya tenemos acá, si lo ejecutamos, este sí ejecuta bien. Este sí se nota que hay algo. Ahora, yo soy muy amante del análisis dinámico primero, antes del análisis estático. ¿Por qué? Porque el dinámico son cosas como un poco más sencillas. Simplemente doble clic, ejecutar y miramos. En este caso, si ejecutamos esta muestra, nos vamos a las propiedades, nos vamos a la memoria, nos vamos a los strings de la memoria, vamos a encontrar una IP. Y hay algo interesante. Si yo trato de buscar los strings, ejecutable desempaquetado, a pesar de que en el análisis estático yo vi que hay una IP, cuando miro los strings, esa IP no aparece por ningún lado. Y eso es importante. Quiere decir que hay algo que está ocurriendo durante la ejecución que hace que salga esa IP. Y esa IP no existe en los strings, es decir, no lo están guardando, no lo están ocultando. Y nosotros, como buenos analistas de malware, lo primero que vamos a hacer es mirar las cosas que nos quieren ocultar, porque ese es el valor. Entonces, ¿esa IP es el 6C? Sí, esa IP es el 6C. ¿Cuándo ocurre eso? Es cuando se ejecuta. Una vez se ejecuta la muestra, es que se está realizando esa conexión. Entonces, echémosle un vistazo acá. Nuevamente, strings, nos vamos a la memoria y en la memoria aparece un IP, 2 puntos, un cuerpo, 2 puntos, un password. Esto básicamente es la información que está en la memoria del proceso durante su ejecución. Es decir, por eso es el valor de analizar la memoria. Pero bueno,
Ahora el asunto es cómo rayos encontramos IP. Bueno, entonces aquí es donde vale la pena empezar a mirar todas las herramientas, pero yo les había dicho que hay algo que dice settings, y settings están los resources del PM. Settings, hay una cosa como bien interesante, settings, configuraciones. Visto desde un punto desarrollador, el malware, la idea es que sea versátil. Si yo genero una distribución de malware, la idea es que yo la pueda editar de una manera sencilla y que no tenga que construir todo el binario para hacer un cambio de servidor de comando y control, por ejemplo. Y por eso los atacantes lo que tratan es de que todo el binario sea el mismo, pero uno simplemente le cambia los ajustes. Settings, me suena a eso, me suena a que es en esta parte, esa es la única parte que se va a cambiar del código, independiente de si va a tener una IP en localhost, si va a tener un dominio, como se dice, no me interesa. Pero settings me suena a eso. Y eso es lo que nos lleva a la respuesta número 3. ¿Qué es lo más interesante del archivo? Para mí, personalmente, viendo este ejecutable, es settings. ¿Por qué? Es información que no tiene ningún valor, aparentemente, pero recuerden, la información que nos quieren ocultar es la información más valiosa para nosotros. Por ende, es interesante. Número 2. Settings me suena a que es algo configurable. Interesante. Y ya esto ya me hace pensar en que nos vamos a investigar qué es settings. Para eso ya nos vamos a la tercera parte. Algoritmos. ¿Qué algoritmos están relacionados a settings? Me dicen que no carga. Yo veo que aquí está ejecutando bien. No sé, revisa. Si yo la transmisión está bien. Revisa ahí. Bueno, algoritmos. Esperemos un momento. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es el ejecutable que desempaquetamos, lo vamos a enviar a AIDA y nos vamos a poner serios con el reverse. Lo que hicimos hasta el momento simplemente fue desempaquetar, no más. Entonces, voy a pasar, yo como tengo varias máquinas virtuales, lo que hago es como sacarla. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es sacarlo desde mi host y abrirlo en AIDA. En un segundo me encargo de eso. Perfecto. Entonces nos fuimos. Aquí estaba home. Ya me perdí. Home, Remux. Este es nuestro extracted. Lo vamos a dejar en una carpetilla que tenía por acá en Angular Análisis del Meetup. Y nos vamos a poner serios y vamos a utilizar nuestro querido amigo AIDA. Entonces, nos vamos con nuevo. Esto está aquí Duarte. Hago análisis. Meetup. Extract. Y cargamos. Listo, perfecto. Entonces, ¿por qué es importante conocer qué es lo más interesante del archivo en este punto? Porque aquí vamos a analizar código en Assembler y no es tan sencillo. Entonces, básicamente queremos reducir al máximo la pérdida de tiempo. Y por eso teníamos sí o sí que identificar una parte que nos interesara. En este caso nos vamos a ir por los settings. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar los strings. Entonces, listo, strings. Nos fuimos a los strings en AIDA. Y en strings vamos a buscar settings.
en strings nos vamos a buscar settings. Ahora, hay algo en AIDA muy importante. Settings, entonces strings, settings. En AIDA hay algo muy interesante que son las cross references. Si le damos X sobre un string, él nos dice dónde aparece y ya está. Entonces vamos a hacer un zoom grande. Básicamente vamos a encontrar que en un punto aparece settings, nos dice find resource, es decir, está buscando dentro de los resources del PE, va a hacer un load resource. Esto básicamente es cargar la información que está en el mismo PE, la vamos a subir a la memoria, y por ende entonces yo voy a ponerle aquí un nombre que diga settings alguna vaina. Esto que hace acá está relacionado con los settings y vamos a hacer un cross reference de esto y vamos a devolver un poquito. Ya, ahora pensemos como programadores. Si nosotros tuvimos en memoria un contenido que sabemos que no tiene ningún, que está encriptado probablemente, que no tiene como ningún sentido, pues lo más probable es que después de que lo subamos, vamos a hacer algún tipo de manipulación para encontrar lo que realmente, o la información realmente valiosa. Entonces vamos a bajar de a poquito, no nos volvamos locos, vamos a empezar a bajar. Bajemos un poco y vamos a buscar las funciones que se ejecutan después de que se cargó. Yo simplemente busqué la referencia de settings y empecé a bajar. Aquí hay una función, recibe dos parámetros, listo. Y dentro de las cosas, dentro de esa función hay otra función, ya. Tiene un 100 que si ustedes lo pasan a hexa es un 256. No vamos a analizar el assembly de acá, solo vamos a ver la estructura. Hay un 256, esto de acá es un loop. No miren las instrucciones, miremos la gráfica. Hay un loop. Aquí hay un loop y él lo que está validando es una comparación con el registro EDI, que EDI es 256. Es decir, lo que sea que se hace en este loop sale del loop cuando sea mayor que 256, no más. Después lo que él va a hacer acá es unas otras operaciones ahí y ya, hay dos loops, no más. Este assembler para nosotros son dos loops. ¿Por qué es importante eso? Porque en este punto es donde tenemos que conocer algoritmos. Y truco súper importante. Siempre tengan presente el algoritmo RC4. RC4 es uno de los algoritmos más utilizados. Y estoy hablando de que Sobinokini lo utiliza Hardbot, lo utiliza Rencos, lo utiliza, bueno, varias familias de malware utilizan RC4. Y si ustedes miran el algoritmo con el pseudocódigo del RC4, ¿qué es lo que pasa? Está haciendo un for de 0 a 255 y después hay otro for que hace como unas validaciones ahí. El punto es, la primera vez que yo vi esto, yo me demoré 2 días en entenderlo. Lo que les quiero decir es, simplemente, si ustedes conocen ciertos algoritmos y les digo, RC4, ténganlo siempre en memoria, ténganlo ahí en la cabeza, porque el malware siempre lo utiliza muy común. Ustedes van a ver que el assembler es muy sencillo pasarlo a esta estructura. Entonces, acuérdense, un for de 0 a 255 es muy probable que sea RC4. Nos devolvemos a AIDA, for de 0 a 255, RC4. Esta primera parte, para mí, yo la pongo y sería como un RC4 init. Ya. ¿Por qué? Porque RC4 consta de dos partes. Volvamos a Wikipedia.
La primera es el Key Scheduling Algorithm, que es el de la generación de llave. El segundo simplemente es un XOR, no más. Entonces, que eso se ve acá. La siguiente fase solo es un XOR. Entonces, quiere decir que nosotros encontramos de esta primera sección aparentemente del algoritmo. ¿Cómo verificamos efectivamente que el resto del algoritmo es el RC4? Es porque aquí debe haber un loop y debe haber un XOR. Y efectivamente hay un loop y hay un XOR. Esa es la siguiente rutina después de la que acabamos de mirar. Entonces esta es como RC4 init, abajo hay otra rutinita, y esa rutinita es la que utiliza el XOR. Es decir, para mí personalmente, viéndolo así, sin analizar más, respondiendo la pregunta número 3, es la pregunta número 3, ¿qué algoritmos usa? Para mí es RC4. RC4. A ver. RC4. Porque es súper importante esto, porque si conocemos el algoritmo, no nos toca reimplementar nada cuando deseemos automatizar, no más. Listo. Sí, quinta, ¿cómo lo puedo detectar? Yo me enfoco mucho en la detección a nivel de host, no tanto en de red, por lo que yo trabajo con algo que son las reglas Yara. Y las reglas Yara básicamente son como unas reglas, son reglas que se generan para encontrar patrones puntuales dentro de archivos. Cualquier archivo de texto pueden ser patrones de hexa o pueden ser patrones de strings. Si ustedes miran, los strings son súper importantes porque hay strings que son muy característicos de una familia de malware. Y por lo menos les decía hace un rato que BreakingSecurity.net es el desarrollador de esta familia. Es decir, este es un string muy importante. Sigamos bajando, probablemente encontraremos strings relacionados con rencos y nos podemos volver locos, no hay problema. Pero con estos strings podemos generar reglas que nos permiten detectar. Un ejemplo de una reglita que nos permite detectar esta familia de malware puntual y que la he probado sería sería esta. Y básicamente lo que hice fue coger los strings que estaban en el ejecutable desempaquetado y lo que le digo es: yo quiero que todo archivo que contenga BreakingSecurity.net, que contenga esta llave, que contenga este string, que contenga básicamente todos estos 7 strings, si usted lo ve, esos rencos. Punto. Ya. Esta es una forma de detectar nuestra problemática. Y esto nos ayuda a que en futuras investigaciones nosotros estamos lidiando con un malware que de pronto hizo una inyección de código en memoria, dumpeamos la memoria de la máquina, ejecutamos una regla Yara y de una podemos encontrar. Es decir, ya solucionamos la pregunta número. Esta sería la pregunta número 5. ¿Cómo lo puedo detectar? Ya sabemos detectarlo. Ya detectamos un algoritmo de la SEM. Ahora solo nos toca automatizar. Que eso es lo que a mí me apasiona y eso es lo que, digamos, que es el diferencial de lo que les quería hacer. ¿Qué puedo automatizar? Ya sé que es un algoritmo de RC4, pero no conozco la llave. Entonces nos falta un poco más de información. Aquí lo que vamos a hacer es depurarlo y mirar qué se obtiene. Lo que vamos a hacer básicamente es cerrar todas estas ventanas, tengo mucha cosa abierta,
y yo creo que de pronto nos perdemos, pero entonces vamos a cerrar esto, terminar, cerremos, ya casi estamos al otro lado. Entonces terminemos esto, cerrémoslo, no hay lío, proceso que se queda abierto, esto ya no lo necesitamos, este sí dejémoslo abierto y esto pasémoslo acá. Entonces vamos a cargar y nos vamos al entry point, listo, no más, tranquilos. Ahora, lo que necesitamos es llegar a la sección de código que nos interesa. La sección de código que nos interesa es esta, el RC4 init. Espacio y nos sale por acá una dirección 409978. 409978. Ok, nos vamos para allá. 409978. Nos fuimos. Breakpoint. Arrancamos. Ya llegamos ahí. Ya estamos ahí directamente. Voy a tratar de ampliarlo un poco para que vean. No puedo hacer eso. Preferences, no. Permítanme, les amplío para que vean de pronto un poco más. Font. Si vamos a manos. Esa vaina grande. 12 y 60. 12, ahí está, perfecto. Entonces hagamos la comparativa. Comencemos, calmémonos un poco. Dijimos, este es el loop donde se inicializa, este es donde está el XOR. Entonces aquí pongamos el malware RC4. Entonces, cuando entramos dentro de esta función, vemos que lo que hay son dos argumentos y dentro de esta tercera función es donde realmente se hace la inicialización. Pues entremos en esa función y miremos qué pasa con eso. Entonces nos metimos. Como se dan cuenta, F8, 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 vamos a ver los dos argumentos que va a pasar. Uno es FB y el otro es este buffer 92A. Vamos a hacer una comparación. Entonces, permítanme a ver. Follow the work. Ahora sí. La primera cosa, FB. El primer argumento que envió fue un EFB. ¿Dónde estás? Aquí. EFB. El segundo argumento ya es un buffer que contiene toda la información desde 7B. Entonces ya empezamos como a generar nuestra teoría de la conspiración, básicamente. Y aquí esto es algo que tenemos que ser como muy perspicaces o tratar de pensar un poco más allá. Si para la generación para la llave que vamos a utilizar en el RC4, estamos enviando todo el contenido de este archivo y la primera parte es un FB, es probable que FB, o sea el tamaño, o sea, tiene que ser algo significativo que junto con la data nos dé la llave. Y lo primero que se me ocurre a mí es que es el tamaño. Entonces vamos a buscar FB. F5, F7, F8, F9, vea, FB. Ahora, hagamos cuentas. FB era el primer parámetro. Dijimos que probablemente es el tamaño de la llave, probablemente. ¿Por qué? Porque el siguiente parámetro que se envía a la función de inicialización es el buffer completo. Para verificar nuestra hipótesis, básicamente en el loop de desencripción en el que hay XOR, el primer dato que debería desencriptarse es CE con la llave. Si CE es el primero, lo que quiere decir que nuestra teoría es cierta. Entonces,
no vamos a hacer más. Lo que vamos a hacer es continuamos, nos salimos, nos metemos en la siguiente y vamos a verificar dentro del loop. Entonces, vámonos un poco, metámonos al loop que había por acá, entramos y tenemos que buscar justamente la instrucción donde se hace el EXOR, que es esta. Vamos, esa es la que tenemos que buscar. Entonces, vamos por acá. Si queremos buscarla como tal el offset, esa estaría en 4037F. Entonces, control F de 4037F, entramos, 4037F, perfecto. 4037F es esta, efectivamente hay un EXOR. Volvemos a comprobar nuestra teoría, decimos, si tenemos razón, el primer valor que se va a utilizar en el EXOR sería un CE. Pues vemos, porque ¿qué más se hace? Y aquí es donde la magia ocurre. CE es el primer valor, es decir, es muy probable que nuestra teoría sea cierta. Sabemos que el algoritmo es RC4 y simplemente mirando un poco el código decidimos que FB es el tamaño de la llave, el resto es la llave y esto ya es la información. Listo, no necesitamos más, no nos vamos a enfocar más en seguir haciendo reversing. Ahora nos vamos a enfocar en automatizar y justamente eso es algo que yo hago en Python. Sabemos que es RC4. Lo que hice simplemente fue extraer el settings. Eso les muestro un poco cómo se hace. Le doy clic derecho, le digo save bin y le doy como settings.bin. Eso fue lo único que hice. En este momento estamos en una parte manual. Settings.bin. Esto ya lo tengo en mi máquina. E hice un script que lo que hace es exactamente lo que dijimos. Cargamos el contenido del settings en una variable que se llama data. Dijimos, el primer byte de data es el tamaño de la llave. Después, la llave va desde el 1 hasta 1 más el tamaño de la llave y el cipher va desde 1 hasta el 15. Si todo está bien y ejecutamos esto, no se va a imprimirlo, si no va a funcionar, no tendría ningún sentido. Le doy plain text, imprimir con extractor, boom. No sé si lo alcanzan a ver, esperemos un poco, pero automáticamente sale la configuración que tanto estábamos buscando. No sé si pueden ver, porque veo que como que se congeló. Se congeló, no sé. Pero no sé si pueden ver el resultado realmente. Porque no veo que en este momento se esté... Sí, esta IP que vemos acá, ahí está, cosas interesantes. Esta IP que está acá es justamente la IP que vimos en el análisis dinámico. Este es el puerto y esta es la contraseña de la conexión. Aquí hay más parámetros que nos podrían servir, como por ejemplo, si mal no estoy, este es el mutex que crea.
mal no estoy, eso toca revisarlo, se puede uno poner a estudiar un poco más el asunto. Y básicamente ya nos tocaría como profundizar un poco más. Sé que me están preguntando, bueno, ¿y qué otros indicadores de compromiso? Hay carpetas que crean, sin embargo en este momento yo me estaba enfocando era en la automatización. ¿Qué otras cosas yo puedo sacar? Infinidades. Yo lo que puedo hacer aquí ya es empezar a emular otras secciones del código paso a paso y puedo empezar a extraer más informaciones más. He llegado y hay mucha gente que ha llegado a conectarse a las botnets y empezar a descargar información de las mismas botnets. Si ellos envían una actualización, nosotros tenemos la actualización. Cambiamos un poco el chip y ya no somos nosotros los que recibimos ataques y tratamos de parchar todo así porque sí, sino lo que ya vamos a hacer es ir un paso más adelante. Estamos conectados a los atacantes, los buscamos, sabemos cómo detectarlos y si los encontramos, de una sabemos cómo extraer la información. Utilicé Rencos porque Rencos fue el primer programa que le hice ese procedimiento. Es muy sencillo realmente, pero esto se puede aplicar para cualquier otro. Hay cosas de la configuración que se puede ver, por ejemplo, este troyano puntualmente capturaba pantallas, hacía la captura de micrófono, del audio del micrófono. Hay más información, pero entonces les quería mostrar la última cosa, y es que justamente esto que acabamos de hacer es lo que funciona en proyectos como, para que le echen una mirada, RAT decoders, como este. Justamente ellos tienen decodificadores de RATs para todas estas familias de malware, y todos esos decoders salieron utilizando esa misma estrategia. Lo que nos enfocamos es en extracción de la configuración. Entonces, mírense este GitHub, vale la pena que le echen una mirada, porque ellos justamente se enfocan en lo que les digo, detectar con reglas Yara, número 1, ya lo hicimos, y número 2, generar decoders. Y para cada uno de esos, no sé si aquí tienen uno de Rencos, exactamente, tienen uno de Rencos. Entonces, justamente, como ven aquí, ellos pueden sacar la información. Y fue justo lo que nosotros hicimos, no más. Échenle una mirada a este. Y hay otro proyecto bastante interesante que es Cake Sandbox, que hace exactamente esto mismo, pero con un sandbox metido. Entonces es bien interesante porque aparte de que extraemos la información de manera estática, también lo podemos hacer, puede hacer el desempaquetado automático y toda esta cuestión. Pero ya, básicamente es eso. No sé si tienen alguna otra pregunta por el chat. Y ya, no sé si están viendo el video, es que se pausó, muchachos. Y ya, díganme. He visto casos sobre todo de RATs. Alguna vez analicé uno que instalaba inicialmente Imminent RAT, y esa máquina después le instalaban algo que se llamaba Project Rack, algo así. Es un troyano que se enfoca en bancos de Colombia, aerolíneas, y cada vez que, en ese momento, la víctima, cuando accedía al sitio de una aerolínea o el banco, empezaba a tomar todas las capturas de pantalla. Recuerdo en ese momento, cuando hice el análisis, en esa máquina puntualmente habían alrededor de unas 500 capturas de pantalla.
pero aquí es donde se les queda abierto, digamos que para la creatividad de ustedes. Si ustedes ven que utilizan el RAD como punto de entrada para la infraestructura de la empresa, entonces hagan el análisis de ese RAD, traten de automatizar la extracción de la información lo más que puedan, y si saben, si empiezan ustedes a entender ya lo que es, por ejemplo, el código que se utiliza para conectarse con los servidores de comando y control, ustedes mismos pueden descargar los payloads adicionales. Es básicamente engañar al atacante. Y listo. No sé si tienen más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? O envíenlas por el chat. Y yo creo que ahí ya estamos. Felipe, ¿podrías mandar por favor tus redes sociales o tu contacto por ahí por el chat? Que la gente le estaba preguntando ahorita. Ok, perfecto. Entonces es Dark Opcodes. Ya te los envío. Bueno, se los voy a dejar. Esperen, denme un segundo. Está presente. A ver, que yo veo que como que quedó pausado eso. Ya listo. Entonces, ya. Les voy a poner ahí grandote. Entonces, mis redes sociales están... Es que no se ve, no alcanzo. Bueno, primero tengo un blog personal que es Dark Opcodes. Bueno, es este. Bueno, en GitHub me pueden seguir como Dark Opcodes. Es más, es justamente ese mi usuario. Y aquí pueden ver ustedes algunas automatizaciones que he hecho. Como les digo, tengo un Renko Raticoder, hay un Juan y lo último que estoy trabajando, como para que se echen una mirada, es un código pequeño que se conecta con los servidores de comando y control de Catbot, que eso les puede servir justamente para descargar información adicional. Aquí está como todo el asunto de la encripción y desencripción de mensajes entre la máquina infectada y el servidor, y justamente yo puedo ya hacerle peticiones para descargar binarios directamente. Entonces, sería eso. Me pueden encontrar en Twitter como Dark Opcodes y GitHub Dark Opcodes, en Telegram Dark Opcodes también. Dark Opcodes, este es un 0. Entonces Dark 0 P Codes. Y el GitHub que les digo de Qbot, ahí echan una mirada, ahí hay cosas interesantes. Cualquier cosa me pueden preguntar por Twitter y ya ahí ustedes dirán, no sé, ya eso era lo que les quería. Listo. Super, Camilo. Okay. Muchas gracias. Así que alguna otra pregunta, por favor aprovechen a Felipe.
y muy interesante porque en las reuniones pasadas hicimos charlas sobre reversing, inicios de reversing, y ya ver acá algo concreto, específico y aplicado en el análisis de malware, pues da mucho y genera mucho valor. Vamos a ver, tenemos preguntas. Voy a compartir un momentico la pantalla. Ya no tiene nada más que presentarse, ¿no, Felipe? No. Ya el resto son preguntas que tengan, cualquier cosa me pueden ahí consultar. Sí. Perfecto. Ahí creo que ya estoy viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces recuerden, estas son las charlas que damos. Muchas gracias a Ethical por apoyarnos ahí con la gestión del Twitch. Disculpen las molestias, el tema es sensible y pues obviamente por eso generó ese inconveniente al principio del evento. Gracias a los que nos siguieron, la verdad que fue información súper valiosa. Después en otro momento le pregunto cómo hizo en el X32, X34, para en la estructura de memoria. Pero súper, toda la información muy clara, muy bien trabajada, y esperamos verlo el sábado en el evento de la ECO con la universidad y bueno, con BitHacker, que vamos a estar ahí, y que fue la información que se dio al principio de la charla. Como siempre, este es nuestro meetup. Ustedes, algunos lo conocen, algunos no. HackLab Colombia está dividido en dos: HackLab Bogotá, Medellín. Para que entren, las redes sociales de Telegram y Twitter están ahí para que nos sigan y pues para que nos sigan acompañando con estas charlas de interés. Y bueno, no nos queda más sino agradecer a Felipe, a Ética, a la Giovanni, a todos los que estuvieron, a los que nos acompañaron, a los que hicieron preguntas. Por los comentarios se ve que fue de interés de todos y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias de nuevo. ¿Algo más por decir? No, pues la idea es que si les agrada el tema sería empezar como a profundizar más en este tipo de temáticas, y pues sí hay varias cosas por mejorar con la organización, pero ya ahí sí que nos escriban en el grupo y empezamos a mirar qué podemos hacer. Listo, perfecto. Como tuvimos problemas para la grabación y todo eso, más adelante vamos a recopilar las herramientas que utilizó Felipe, los enlaces, bueno, todo lo que vimos ahí, y lo subimos en el Meetup para complemento de la información. Listo. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Felipe, que descanse. Buena charla el sábado y esperamos vernos pronto. Vale, listo. Chao.